Muchas bendiciones. Existen dos fuerzas espirituales, la fuerza de las tinieblas y la fuerza de la luz. El reino de la luz es el reino de nuestro Padre, el reino de Jesucristo, donde está todo lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, su palabra, sus ángeles. El reino de las tinieblas es donde está el enemigo, sus demonios y sus secuaces. Tenemos que entender que hay una batalla entre esos dos reinos por el alma del hombre. Al reino de las tinieblas le interesa el alma que tú y yo tenemos, porque es al final y al cabo lo que se va a muerte o a vida. Si tenemos a Jesucristo es lo que va a los cielos, y si no tenemos a Jesucristo es lo que va al infierno. Cuando morimos en Cristo, pues esa muerte nos da vida, porque vamos a habitar toda una eternidad con nuestro Rey. Mas cuando no estamos en Cristo, vamos a pasar una eternidad al infierno, al lago de fuego y azufre. Ahora, mientras estamos en la tierra, cada segundo tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo como nuestro Rey, como el dueño, Señor de nuestra vida. ¿Estamos hablando de una religión? No. Estamos hablando de la sana doctrina de las Escrituras. Estamos hablando de ser el templo del Santo Espíritu del Dios viviente. Estamos hablando de tener a un Padre celestial llamado Jehová. Estamos llamando de tener a un Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. No estamos llamando a pertenecer a una religión, estamos llamando a servirle al Dios Altísimo. El Padre mandó a su Hijo, a su unigénito, para salvarnos. El Padre nos ha dado por herencia a su Espíritu, su Ruaj. Ahora, los creyentes tenemos que entender que esto no es por fuerza humana. El alma del hombre tiene que ver con el hacer. El espíritu del hombre tiene que ver con el ser. En el alma hacemos. En el espíritu somos. Y hay una gran diferencia. La mayor parte de los creyentes, de los cristianos, nos movemos almáticamente y tratamos de buscar a Dios en nuestras fuerzas, mientras que el Espíritu de Dios está esperándonos en el lugar secreto, en oración, en intercesión, en intimidad, en adoración. En el alma nos hacemos religiosos. Es en el Espíritu, en la intimidad del Espíritu de Dios, en donde nosotros aprendemos a ser libres y transformados. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el hombre y lo habita y lo llena y mora en él, el hombre es vivificado. Entonces podemos experimentar el reino de Dios. Entonces el hombre puede aprender a hablar y a vivir como Jesús lo hizo. Jesús nos manda a ser en Él y a ser en Cristo. Ser en Cristo es vivir en su espíritu. No es ser reinitos.
Jesús no nos mandó a ser reinitos en nuestras congregaciones. La iglesia es de Jesucristo. Los pastores sencillamente somos administradores, en buenas palabras, en resumidas cuentas. Los pastores somos solamente administradores, más o menos así, para que entendamos más fácilmente. Vamos a darle cuentas a nuestro Señor de sus ovejas, de cómo las cuidamos, de cómo administramos sus finanzas, de cómo cuidamos sus ovejas. Nosotros no podemos venir a hacer lo que nos da la gana. Estamos hablando de los negocios de nuestro Señor. Estamos hablando de las almas por las cuales Jesucristo murió y dio la sangre hasta el agua de su cuerpo en la cruz. No podemos jugarnos los pastores con eso. Hay que tener temor de Jehová. No podemos hacernos de las congregaciones pequeños reinitos personales. Esas iglesias son de Cristo. Nosotros somos sencillamente administradores que tenemos que responder ante el sumo apóstol. ¿De qué nos valen a nosotros títulos si al final somos ovejas igual que todos los demás? Por eso es que necesitamos ser transformados por el poder de su Espíritu, de su palabra, las verdades que encierran su palabra, no las falsas nuevas revelaciones, no. La iluminación de su palabra revelada a nuestro espíritu. El hombre es vivificado por el Espíritu de Dios. Aprendamos, amados. No podemos hacerlo sin el Espíritu Santo, no podemos hacerlo sin la Biblia. La Biblia es lo que nos dice cómo hacerlo. El Espíritu es lo que nos revela cuándo, qué hacer, cómo se hace. No podemos entender las Escrituras sin el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu el que pone el querer y el hacer de todas las cosas. Pero es una combinación del Espíritu, de su palabra, de oración, de ayuno, de intercesión, de unidad con los otros hermanos, pero no solo dentro de una congregación, sino de todas las congregaciones. La unidad entre las congregaciones, las unas con las otras, sin competencia, sin divisiones. Eso es primordial. Ahora mismo, con todo esto que tiene el coronavirus, hay una inmensa división. Un terror. Hay pastores que se han olvidado de las ovejas. Las ovejas andan como gallinas sin cabeza, sin pastores. Dios tenga misericordia de nosotros. Tenga Jesucristo piedad y misericordia sobre sus ovejas y nos dé su guianza, para que volvamos a las sendas antiguas. El Espíritu Santo nos dé su guianza. Gracias Padre. El Cristo de la gloria se vivifica en nosotros. Su palabra corra en nuestro interior como ríos de agua viva, para santificación y purificación de nuestras almas y espíritus, por siempre y para siempre. A Jesucristo sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Con ustedes, Itza Hernández, Ministerio Visión de Águila Internacional, en nuestro programa Verdades sin disfrazar. Sea la paz.